Pero muy buenas noches, mis insomnes amigos, mis guerreros del insomnio. Bienvenidos a nuestro segundo programa de un miércoles, el insomnio del miércoles. Quiero hablar con ustedes fundamentalmente varios puntos que tengo aquí para tratar con ustedes. Vamos a hablar fundamentalmente de vamos a leer un pendiente que tenemos de la semana pasada, un documento que les ofrecí leer sobre cuándo sanarás. Cuando tratamos el tema del insomnio, yo no pude leerles un documento que había preparado porque se me traspapeló y ahora sí lo tengo aquí conmigo. Voy a leerles ese documento. Vamos a ver también junto con eso posteriormente vamos a continuar con una conversación con mi querido amigo Roberto Suárez, más conocido como Happy Coach. Happy Coach es una persona que ha dedicado su vida de los últimos años a fundamentalmente el tema de la respiración consciente. Vamos a ver cómo la respiración consciente y la respiración de curación puede ayudar a las personas que de alguna manera padecen de insomnio y otras cosas. No solamente porque la respiración consciente tiene otras aplicaciones también. Vamos a escuchar unos temas de Gualberto Ibarreto que me suministró Rafael Armas, a quien entrevistamos el pasado lunes, de los temas que están ellos poniéndole ¿cómo se llama? El antecedente de música, ¿cómo se llama? De música clásica, de música, y aquí les voy a poner el primer número que tengo de Gualberto para que ustedes disfruten eso comenzando el programa. Roberto, aguántame 5 minutos, ok, escucha un poco lo que estoy hablando y entonces ya te lo pongo al aire, ok. Gracias. Entre mis brazos hallarás tus mañanas más bonitas. Te reto a ser feliz por muchos años, pues todo lo mereces. Gracias. Hay que quitar las vendas que hacen daño, pues ya nos va llegando el mediodía. Será la última vez que yo te ofrezca compartir tu cariño con mi lecho. Ven y pon tu confianza en un instante, y porque tú me quieres y porque yo te quiero, por eso simplemente yo te reto a ser mi amante. Bueno, aquí les di un pedacito pues, de esto que me envió Rafael Armas sobre esta musicalización que han hecho ellos especial con la música de las canciones originales de Gualberto, y entonces un grupo de músicos han instrumentalizado todo esto. Esto es lo que estábamos hablando la semana pasada. Bueno, como ven, es un trabajo extraordinario y la voz de Gualberto se oye extraordinariamente clara. El papel que les debía y que quiero leerles, que cuando estuvimos hablando por primera vez del insomnio la semana pasada, se denomina ¿Cuándo sanarás? Y fue enviado a mí por mi querido amigo Daniel Montero. Daniel Montero fue un compañero mío, o es un compañero mío de bachillerato, que se hizo chamán.
y siempre nos está mandando cositas así bien interesantes. Y a mí me pareció muy, muy adecuado lo que voy a leerles a ustedes a continuación, que me hizo llegar Daniel hace aproximadamente 3 semanas, cuando yo ni siquiera había empezado con el primer programa de esto. ¿Cuándo sanarás? Sanarás cuando sonrías, cuando observes tu pasado con amor, por peor que haya sido. Cuando veas al otro con la mirada del corazón, es decir, cuando te pongas en el lugar del otro y lo comprendas en lugar de juzgarlo. Cuando lleves en tu cuerpo felicidad en lugar de peso en vano. Cuando disfrutes de cada momento como si fuera el último suspiro. Cuando lo que tienes en este momento lo agradezcas desde tu corazón. Cuando dejes de pedir y te dediques a dar. Cuando te llenes el alma de ver las estrellas titilar. Cuando el sol en tu regazo sea más que una cobija de amor. Cuando disfrutes de hoy y dejes de preocuparte por mañana. Cuando des vuelta a la página y creas que hay algo mejor para ti. Cuando tu amanecer lo veas más que una bendición. Cuando tus emociones sean estrellas en tu cuerpo y no espinas de dolor. Cuando calmes tu mente y abras paso a tu intuición. Cuando busques en tu interior la respuesta y no fuera de ti. Interior, no fuera de ti. Cuando escuches lo que tu corazón quiere decirte. Cuando te hagas consciente que lo que hagas al otro te lo haces a ti. Cuando creas que los milagros los puedes crear tú mismo. Y cuando en tu pensamiento solo exista una meta que cumplir. Gracias, gracias, gracias. Y muchas gracias a Daniel Montero por haberme hecho llegar este fabuloso papel donde estamos viendo cuándo sanarás. Y como el insomnio es algo de lo cual tenemos que preocuparnos, porque por más que nos encante y disfrutemos los insomnios, porque por ejemplo, yo disfruto mis insomnios, yo tengo que decirlo claramente, yo los disfruto porque se dejaron de convertir en una pesadilla. Pues he buscado la forma de cambiar el camino de lo que es el insomnio y bueno, lo disfruto de alguna manera tratando de leer, oyendo música y ahora estando con ustedes. Por favor, a mí se me olvida decir esto, denle like al canal, denle like o suscríbanse, corran la voz para que de alguna manera podamos seguir teniendo estas noches de insomnio acompañados como la estamos teniendo hasta ahora. Vamos a pasar al siguiente punto y ya tengo aquí en línea a mi querido amigo, el Happy Coach Roberto Suárez. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por tenerme esta noche. Oye, si me puedes mandar copia de lo que acabas de leer, eso estaba como excelente. ¿Viste? ¿Te gustó? Sí, estaba muy bueno, ¿verdad? Está increíble. Bueno, tan pronto terminemos esta madrugada del programa, te lo hago llegar, ¿ok? Sí, aquí estamos. Muy cierto. Ok, Roberto, tú te has dedicado al tema de la respiración consciente, de la respiración de curación, de cómo hacer meditación parado respirando. ¿Tú podrías decirnos a partir de cuándo comenzaste con esto y por qué? Wow. Bueno, yo empecé por lo menos hace 30 años. Yo creía que era menos. Fíjate tú, hace 30 años. Ya casi 30. Wow. Pero cuando primero empecé porque, no sé, mi vida como ejecutivo y manejando empresas tenía tremendo estrés y estaba buscando una manera el cuerpo se empezó a, no sé, tener dolores y yo creía que siempre era porque no me había, ¿cómo se llama? Desarrollado el swing de golf y de repente la espalda se me iba y cosas así, ¿no? Entonces empecé a hacer cursos de transformación, pero también empecé a hacer masaje del cuerpo y
y después de ahí me dijeron, ¿por qué no haces Tai Chi para que te puedas relajar? Porque tiene mucho estrés y cosas así, ¿no? Así. Y así como entré, y cuando empecé a hacer Tai Chi, y empezamos a hacer ejercicio donde más o menos tenía que bajar la cabeza hasta el piso y después subir y respirar hacia arriba, y cuando llegaba como 2 pies no podía seguir porque no podía respirar. Se me trababa. Entonces me di cuenta que tenía un problema de la respiración. Y así empecé. Y entonces con tiempo empecé a hacer yoga y me di más cuenta que yo respiraba siempre por la boca y no por la nariz. Y cosas así, ¿no? Pequeñas, pero me di cuenta que yo no sabía nada de cómo respirar. Y eso que yo hice deporte toda mi vida. Después me vas a contar ese punto de que hiciste deporte toda tu vida y te diste cuenta que no podías respirar, porque a mí me está pasando lo mismo. Y quiero que sepas algo. Bueno, tú sabes muy bien que yo hice triatlón hasta hace muy poquito. Sí. Ahora resulta que me sale un wheezing como si fuera asmático, ¿no? Y yo digo, pero bueno, ¿cómo es posible esto si yo me tiraba a la piscina y nadaba una hora y cuarto para poder hacer los triatlones? Y fíjate tú qué casualidad, porque yo recuerdo que tú y yo hemos hablado mucho de tu dedicación al deporte también cuando eras muy joven, ¿no? Y fíjate tú que tú me mencionas que a pesar de haber hecho todo el deporte del mundo, porque recuerdo que incluso me mencionaste en una oportunidad que tú habías sido el deportista más importante de tu colegio cuando saliste en high school. Sí. Ajá. Sí, yo hice 3 deportes. Yo jugaba fútbol americano, basquetbol y pelota. Y fui All City en los 3. Imagínate tú. Y fui a la universidad jugando el fútbol americano. Tú fuiste a la universidad por destacarte el fútbol americano. Bueno, yo les voy a recomendar a ustedes que busquen la página del Happy Coach. El Happy Coach, tal cual. Happy Coach. Yo cambié el nombre en Happy Coach a elhappybreath.com. elhappybreath.com. Ok, búsquenla para que vean a Roberto y se van a sorprender, porque Roberto es un tipo así flaquito, ¿ok? Sin embargo, fíjense lo que le está diciendo. Cuando estaba en el colegio y pasó a la universidad, era un all-star en el tema de fútbol americano. Pero ahora, continuamos con el cuento de tu falta de respiración cuando estabas haciendo ejercicio. Y yo creía que yo por lo menos podía correr. Llegó un momento que corrí maratón. El primer maratón fue en Venezuela. Sí, me contaste. ¿Te acuerdas de ese cuento? Sí. Eso lo vamos a comentar después porque eso es muy divertido. Sí, y ¿cómo se llama? Yo siempre estaba corriendo en las mañanas y me mantenía. Eso que me mantenía vivo era el deporte y correr, ¿no? Sí. Después que ya me gradué y jugando racquetball, jugando tenis, jugando squash, yo siempre estaba activo. Pero con todo eso yo siempre tenía un problema de lo que le dicen acid reflux, donde se me trababa la comida y nunca me daba cuenta de lo que estaba pasando hasta cuando un día por poco me muero porque no podía soltarlo. Imagínate tú. Entonces ahí empecé, a la misma que estaba haciendo Tai Chi y empecé a hacer yoga. Fui a los doctores, me dijeron no, me empezaron a pastillas para bajar todo el ácido y cosas así, pero eso me lo resolvió así short term. Pero después me di cuenta que todo lo que me estaba pasando era por el stress y por la ansiedad que tenía, pero no lo sabía. Entonces, así empecé. Un día cuando yo empecé a hacer diferentes respiraciones de yoga y de Tai Chi, donde uno tenía que relajarse, y empecé a sentir. Me tardé 5 años haciendo Tai Chi para poder sentir la energía en mi mano. Wow.
Fueron 5 años que no podía sentirlo, porque tenía tanto estrés. Pero después un día así que me relajé, empezó a moverse la energía, digo, oh, wow, ¿qué es esto? ¿No? Entonces ya empecé a relajar, entonces empecé a estudiarlo más y entré a diferentes prácticas de respiración y llegué a un momento donde hice un rebirthing, que es una respiración más, donde entra más espiritual, donde respiramos por 1 hora consciente, circular y conectada, y ahí empecé a entrar más a lo que es la parte física, espiritual, emocional y todo eso, pero llegándole por la parte espiritual. Wow. Y qué es lo que estaba causando todo ese estrés, qué es lo que está atrás de todo eso. Y ahí donde me di cuenta que eran más o menos lo que estás diciendo en esa, lo que tú leíste, ¿no? Sí. Que hay que llegar a un momento donde hay que relajar la mente para poder sentir. Y entonces, cuando uno siente, ahí es donde vas a poder sentir tus emociones, tus dolores, tus traumas. Y esa es la única manera para poder sanarse, es sentir. Y claro, sentirlo, si no lo está resistiendo. Entonces ahí aprendí a lo que le dicen surrender, a dejar ir, a soltar. Y hay mucha gente que la palabra surrender no es buena, ¿no? Porque yo voy a sobrevivir. En inglés, no sé cómo se dice en español, en inglés surrender quiere decir soltarse. To give up. Ajá. Pero no, it's not to give up, it's to give over to spirit, a la energía. Entonces cuando uno puede conectar a la energía, ahí las cosas empiezan a fluir. Tú sabes que ese es uno de los temas que yo he conversado mucho contigo, que es que a mí me cuesta mucho ese give over. Uh-huh. Y por eso me quedo pegado en las cosas a veces y no las resuelvo. Pero vamos a continuar con tu experiencia. Sí. Cuando tú lograste... Dale, pregunta. No. Cuando tú lograste entonces empezar a soltar, uh-huh. ¿ok? ¿Cuál fue el próximo paso? Bueno, el primer paso de soltar fue que todo se derrumbó. Todo lo que yo creía que era lo que tenía que hacer, donde entrar así, hacer negocio y cosas así, salí de eso y empecé a entrar a no solamente aprender lo que era la respiración, pero enseñar la respiración a otros. Y eso mi vida cambió de vamos a poner de ser coach y consultor a dejar que la respiración es la medicina y el coach. Bien interesante eso que nos estás diciendo. ¿Quieres profundizar un poco? Ahora profundizamos un poco más en eso, ¿no? Porque lo que me estás diciendo es que nosotros podríamos estar saboteándonos a nosotros mismos mientras tanto no aprendamos a respirar correctamente, porque entonces no estamos soltando lo que tenemos que soltar. Sí, eso es una manera fácil de decirlo, porque lo primero que uno se tiene que dar cuenta de la respiración es que la respiración, que nosotros no estamos respirando. Hay que ponerse consciente que la respiración no está respirando en nosotros. Es al revés. O sea, la vida nos vive, no vivo la vida. ¿Me entiendes? Entonces, el problema es que el 95% de nosotros estamos respirando incorrecto. Por la respiración está respirando incorrecta por los traumas y las cosas que han pasado en la vida. Y esa es la razón por la cual no hay manera de que medites bien, porque no estás haciendo lo elemental básica para poder hacer una buena meditación, que es que no estás respirando. Sí. Y entonces, al respirar mal, eso lo que hace es generarte más ansiedad. Sí, claro, así es.